Todavía recuerdo perfectamente aquella mañana de octubre en Madrid. El aire otoñal traía ese aroma característico a castañas asadas que tanto abundan en las esquinas del Paseo de la Castellana. Como cada día, me dirigía hacia la Torre Picasso, donde dirijo mi empresa de inversiones inmobiliarias desde hace más de una década. El cielo amenazaba lluvia, y los madrileños caminaban apresurados con sus paraguas bajo el brazo, una imagen típica de la capital española en esta época del año. Mi rutina era invariable: salía de mi ático en el barrio de Salamanca, compraba mi café en el Starbucks de la esquina de Goya, y caminaba los 20 minutos que separaban mi casa de la oficina. Era un ritual que me ayudaba a mantener la cordura después de todo lo sucedido. La desaparición de Diana había dejado un vacío que ni siquiera el trabajo incesante podía llenar, pero al menos la rutina me daba una sensación de normalidad. De que la vida seguía adelante aunque mi corazón se hubiera detenido hace 3 años. Ese día, sin embargo, todo cambió. Estaba esperando para cruzar en el semáforo de Plaza de Colón cuando la vi. Entre la multitud de ejecutivos con sus trajes impecables y turistas con sus cámaras, destacaba una figura que conocía mejor que la mía propia. Una mujer con ropa desgastada y el pelo recogido en un moño descuidado caminaba de la mano de 2 pequeños, 2 gotas de agua entre sí. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en una farola para no caer. Era Diana, mi Diana, pero tan diferente a la última vez que la vi que por un momento dudé de mi propia cordura. Los gemelos tendrían unos 5 años, exactamente la edad que deberían tener nuestros hijos y... El pensamiento me golpeó como una bofetada. ¿Serían ellos? ¿Los bebés que Diana llevaba en su vientre cuando desapareció? No podía ser coincidencia, pero tampoco tenía sentido. ¿Por qué estaría mi esposa, heredera de una de las familias más prominentes de Barcelona, vestida como una indigente en las calles de Madrid? Me quedé paralizado, observando cómo se movían entre la multitud. Diana caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los transeúntes, tan diferente de aquella mujer segura que solía presidir galas benéficas y dirigir la fundación de su familia. Los niños se aferraban a sus manos como si temieran que alguien pudiera separarlos de ella. Su comportamiento era extraño, casi ensayado, miraban constantemente a su alrededor, como pequeños centinelas. El semáforo cambió varias veces mientras yo permanecía allí, debatiéndome entre correr hacia ella o llamar inmediatamente a la policía. 3 años de búsqueda incansable, de noches en vela imaginando los peores escenarios, de culpa y dolor insoportables, y ahora la tenía a menos de 50 metros. Pero algo en su actitud, en la forma en que escrutaba las esquinas y apresuraba el paso cuando algún transeúnte se acercaba demasiado, me hizo contener el impulso de correr hacia ella. Tomé una decisión en ese momento. Saqué el móvil y cancelé todas mis reuniones del día. Carmen, mi secretaria desde hace 15 años, empezó a protestar mencionando la importancia de la junta con los inversores japoneses, pero la corté con una excusa vaga sobre una emergencia familiar. Si supiera cuánta verdad había en esas palabras. Comencé a seguirlos manteniendo una distancia prudente. Se movían con un patrón errático, zigzagueando entre las calles del centro de Madrid, alejándose de las zonas más transitadas. Pasaron junto al Museo del Prado sin dedicarle una mirada, algo que la antigua Diana nunca habría hecho. Mi esposa era una apasionada del arte. Habíamos pasado incontables domingos recorriendo esas salas, mientras ella me explicaba con entusiasmo la historia detrás de cada cuadro. Los recuerdos se agolpaban en mi mente mientras lo seguía. Nuestra primera cita en el restaurante El Nacional en Barcelona, donde ella había derramado su copa de vino tinto sobre mi camisa blanca y yo había bromeado diciendo que era una señal de que debíamos volver a vernos. Esta vez con ropa más oscura. Las tardes de domingo en su casa de la Bonanova, planeando nuestro futuro mientras su madre nos preparaba aquella coca de Jardins que tanto me gustaba. La pedida de mano en París, el vestido de novia de pronovias, la luna de miel en las Maldivas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El sol de mediodía comenzaba a calentar las calles madrileñas, y el gentío se hacía más denso a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Diana y los niños seguían su camino, ahora por calles cada vez más estrechas y menos turísticas. Reconocí la zona, nos estábamos adentrando en Lavapiés, un barrio tradicional que en los últimos años se había convertido en un crisol de culturas. Los bares de toda la vida convivían con tiendas de productos asiáticos y restaurantes senegaleses.
De repente, uno de los niños tropezó. Fue apenas un traspiés, pero la reacción de Diana me dejó helado. En lugar de la respuesta instintiva de una madre, de agacharse a comprobar si el pequeño estaba bien, su cuerpo se tensó como una cuerda de violín. Sus ojos escanearon la calle de un extremo a otro con la precisión de un militar evaluando el terreno. Solo cuando pareció asegurarse de que nadie prestaba especial atención, se inclinó hacia el niño. El pequeño se levantó con una agilidad sorprendente, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Ese momento me confirmó lo que mi instinto me había estado gritando desde que la vi: algo no encajaba. Esta no era simplemente la historia de una mujer que había abandonado su vida de privilegios. Había algo más oscuro, más siniestro detrás de todo esto. La Diana que yo conocía, la mujer con la que me había casado, era incapaz de fingir incluso una sonrisa en las reuniones sociales que detestaba. ¿Cómo podía ahora mantener esta elaborada farsa? Lo seguí durante otra hora, observando cada detalle. Los niños, que deberían estar cansados después de tanto caminar, mantenían el mismo paso constante. No pedían comida, no se quejaban, no mostraban ninguno de los comportamientos típicos de niños de su edad. Se movían con una sincronización inquietante, como si fueran pequeños autómatas programados para seguir un guión específico. Mi mente vagaba entre teorías cada vez más descabelladas. ¿Estaba Diana bajo algún tipo de coerción? ¿Eran los niños realmente nuestros hijos? ¿Había sido todo este tiempo parte de algún elaborado plan del que yo no tenía conocimiento? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza mientras lo seguía por las callejuelas cada vez más estrechas y sombrías. El ambiente había cambiado. Las alegres terrazas y los comercios bulliciosos habían dado paso a edificios abandonados y persianas bajadas cubiertas de grafitis. El olor a castañas asadas había sido reemplazado por el aroma a humedad y abandono. Esta zona de Madrid parecía existir en una realidad paralela, alejada del bullicio turístico y los negocios de lujo. Mi traje de Hermenegildo Segna y mis zapatos italianos desentonaban completamente en este entorno, así que me mantuve en las sombras, aprovechando cada portal y cada esquina para ocultarme. Años de negociaciones difíciles me habían enseñado a mantener la calma en situaciones tensas, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo que pondría a prueba todos mis límites. Mientras seguía sus pasos por las callejuelas de Lavapiés, mi mente viajó inevitablemente a aquel martes de primavera que lo cambió todo. Era 15 de marzo, lo recuerdo perfectamente porque esa mañana Diana estaba especialmente ilusionada. Teníamos cita en la Clínica Ruber Internacional para la ecografía del quinto mes, donde por fin sabríamos el sexo de los bebés. Ella había insistido en preparar un desayuno especial, tortilla de patatas y pan con tomate, como hacía su abuela en Barcelona cuando había algo que celebrar. Gabriel, ¿qué prefieres, niños o niñas?, me había preguntado mientras untaba aceite de oliva virgen sobre el pan crujiente. Yo la observaba, maravillado por el brillo en sus ojos y la forma en que su mano libre acariciaba distraídamente su vientre ya visible. Mientras sean tan guapos como su madre, me da igual, le respondí, ganándome una de sus sonrisas radiantes. Esa fue la última vez que la vi sonreír. Diana insistió en ir sola a la clínica. «Tienes esa videoconferencia importante con los inversores de Singapur», me recordó mientras recogía las llaves de su Mercedes GLE negro. Además, quiero pasar por el Corte Inglés de Castellana para mirar algunas cositas para los bebés. La besé en la puerta, respirando su perfume de Loeg, sin saber que ese gesto cotidiano se convertiría en un recuerdo que me atormentaría durante los siguientes 3 años. La videoconferencia se alargó más de lo previsto. Entre propuestas y contraofertas, no me di cuenta de que ya era mediodía y Diana no me había enviado ningún mensaje con las novedades de la ecografía. Le mandé un WhatsApp que quedó en un solo tic gris. La llamé y saltó directamente el buzón de voz. Algo se revolvió en mi estómago, pero intenté mantener la calma. Quizás estaba todavía de compras, absorta entre bodies y sonajeros. A las 2 de la tarde, cuando ya había llamado a la clínica y me habían confirmado que Diana nunca llegó a su cita, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Llamé a su mejor amiga, Lucía, quien trabajaba en una galería de arte en el barrio de Salamanca. «No he sabido nada de ella hoy, Gaby», me dijo, y noté como su voz también empezaba a teñirse de preocupación. «Quedamos en vernos mañana para comer en Amazónico, pero hoy no hemos hablado».
Salí de la oficina como un tornado, ignorando las preguntas de Carmen sobre la reunión de la tarde. Conduje hasta el Corte Inglés de Castellana, donde el personal de seguridad me permitió revisar las cámaras después de explicarles la situación. Diana nunca había llegado allí. Mi siguiente parada fue la clínica, aunque ya sabía lo que me dirían. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Manolo, me mostró las grabaciones del parking. El Mercedes de Diana entraba a las 10:23 de la mañana. Nunca salió. Encontramos su coche en la tercera planta del aparcamiento. Estaba perfectamente estacionado, como ella siempre hacía. Su bolso Louis Vuitton descansaba en el asiento del copiloto, con todo dentro: cartera, móvil, las llaves de casa, incluso el libro que estaba leyendo, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Todo parecía normal, excepto que ella no estaba. Las siguientes horas se convirtieron en un borrón de actividad frenética. La Policía Nacional llegó, tomó declaraciones, revisó las cámaras una y otra vez. El inspector Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un bigote perfectamente recortado, dirigía la investigación. Señor Montero, ¿su esposa había recibido alguna amenaza últimamente? ¿Había notado algún comportamiento extraño? ¿Cambios en su rutina? Las preguntas me bombardeaban mientras yo intentaba mantener la compostura. No, Diana no había mencionado nada inusual. Sí, estábamos perfectamente felices, esperando gemelos. No, no teníamos problemas económicos ni de ningún otro tipo. Cada respuesta parecía insuficiente, cada detalle que proporcionaba abría más interrogantes en lugar de resolverlos. Los días siguientes fueron un infierno de especulaciones y búsqueda infructuosa. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia como buitres. Heredera de imperio inmobiliario desaparece sin dejar rastro, empresario bajo sospecha tras la misteriosa desaparición de su esposa embarazada. ¿Qué esconde el caso Montero? El Mundo, El País, La Vanguardia, todos tenían su propia teoría, su propio ángulo para vender más periódicos. Contraté a los mejores investigadores privados de España. Mateo Velázquez, un exagente del CNI reconvertido en detective privado, lideró un equipo que peinó cada centímetro del parking, cada grabación de cada cámara de seguridad en un radio de 5 kilómetros. Hay algo que no cuadra, me dijo una noche, mientras revisábamos por enésima vez las grabaciones en mi despacho. Su esposa entra en el parking, pero no hay ninguna imagen de ella saliendo del coche. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Las teorías se multiplicaban. Algunos especulaban sobre un secuestro perfectamente ejecutado, otros sugerían que Diana había planificado su propia desaparición. Los más sensacionalistas incluso llegaron a insinuar que yo estaba detrás de todo, que había orquestado su desaparición para quedarme con su parte de la herencia. ¡Qué ironía!, cuando yo habría dado hasta el último céntimo de mi fortuna por tenerla de vuelta. La familia de Diana, especialmente su madre Victoria, se instaló en nuestra casa durante semanas. Victoria, una mujer que siempre había mantenido una imagen pública impecable, se derrumbaba cada noche en el sofá del salón, sosteniendo una de las ecografías anteriores de los gemelos. «Mi niña», susurraba entre lágrimas, «¿dónde estás, mi niña?». Su padre, Alfonso, un hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, utilizaba sus conexiones para presionar a la policía, a los políticos, a cualquiera que pudiera ayudar a encontrar a su hija. Las navidades de ese año fueron especialmente duras. La casa estaba decorada como siempre, porque Diana lo había dejado todo preparado antes de desaparecer. El árbol, los adornos, incluso los regalos que había empezado a comprar para los bebés. Me emborraché con Cognac Carlos I la Nochebuena, sentado solo en nuestro dormitorio, mirando el lado vacío de la cama donde ella debería estar. Los meses se convirtieron en un año. Las búsquedas continuaban, pero cada vez con menos intensidad. El inspector Ramírez me llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, podía sentir la derrota en su voz. Los investigadores privados seguían nuevas pistas que invariablemente conducían a callejones sin salida. Las teorías conspirativas en Internet se volvían cada vez más descabelladas, que si Diana había sido abducida por extraterrestres, que si se había unido a una secta, que si todo era un montaje para un reality show. Lo peor eran las noches. Durante el día podía mantenerme ocupado con el trabajo, con las reuniones con los investigadores,
con cualquier cosa que me impidiera pensar. Pero en la oscuridad de nuestra habitación, los recuerdos me asaltaban sin piedad. El sonido de su risa mientras decorábamos la habitación de los bebés. El olor de su champú en la almohada, que fue desvaneciéndose con el paso de los meses. Las ecografías de los gemelos, guardadas en el cajón de mi mesita de noche como un tesoro doloroso. Lucía, su mejor amiga, fue un apoyo fundamental durante ese tiempo. Venía a menudo, me traía comida casera, me obligaba a salir a dar paseos por el retiro. Diana no querría verte así, me decía mientras caminábamos entre los árboles. Tienes que seguir viviendo, Gaby. ¿Pero cómo seguir viviendo cuando la mitad de tu alma ha desaparecido sin dejar rastro? Al cumplirse 2 años de su desaparición, organicé una rueda de prensa. Ofrecí una recompensa de 5 millones de euros por cualquier información que llevara a encontrar a Diana. Los medios volvieron a interesarse por el caso durante unas semanas, pero pronto la noticia volvió a caer en el olvido. Para el mundo, Diana se había convertido en otro expediente sin resolver, otro misterio sin solución en los archivos de la policía. Incluso mi terapeuta, la doctora Mendoza, comenzó a sugerir sutilmente que necesitaba aceptar la realidad y seguir adelante. Como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente borrar 10 años de amor, de planes, de sueños compartidos. Como si pudiera olvidar que en algún lugar, quizás, mis hijos habían nacido sin que yo pudiera conocerlos. Las investigaciones se fueron enfriando gradualmente. El inspector Ramírez se jubiló, y su sustituto, un joven ambicioso llamado Torres, no mostraba el mismo interés por el caso. Los investigadores privados empezaron a sugerir que quizás era momento de reevaluar la situación. Incluso la madre de Diana, Victoria, comenzó a hablar de organizar un funeral simbólico, para poder comenzar el proceso de duelo, según ella. Pero yo no podía rendirme. Algo dentro de mí, una especie de instinto primitivo, me decía que Diana estaba viva. No tenía pruebas, no tenía pistas, no tenía nada más que esta certeza irracional que me mantenía despierto por las noches. Y ahora, después de 3 años, la había encontrado. O quizás ella se había dejado encontrar. La pregunta era, ¿por qué? Mientras lo seguía por las calles de Madrid, cada paso me alejaba más de las teorías que había construido durante estos años y me acercaba a una verdad que, presentía, sería más perturbadora que cualquier especulación. ¿Los niños eran realmente nuestros hijos? ¿O era todo parte de algo más grande, más siniestro de lo que podía imaginar? El sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los edificios del viejo Madrid cuando los vi entrar en un edificio abandonado en la calle Mesón de Paredes. Era uno de esos inmuebles antiguos que abundan en Lavapiés, fachada desconchada, persianas metálicas oxidadas cubriendo lo que alguna vez fueron comercios. Y un portal oscuro que parecía tragarse la poca luz que quedaba del día. El edificio desentonaba incluso en esta zona degradada del barrio, como una muela podrida en una boca descuidada. Me detuve en la esquina, fingiendo revisar mi móvil mientras observaba los alrededores. La calle estaba sorprendentemente vacía para ser una tarde en Madrid. Los pocos transeúntes que pasaban aceleraban el paso al acercarse al edificio, como si inconscientemente sintieran que algo no encajaba en aquel lugar. Un gato callejero me miró con sus ojos amarillos desde un contenedor cercano, único testigo de mi vigilancia. Esperé unos minutos antes de acercarme al edificio. Años de negociaciones hostiles me habían enseñado que la paciencia suele ser la mejor estrategia. A través de una ventana rota en la planta baja, protegida por rejas oxidadas, pude ver el interior. Lo que presencié me heló la sangre en las venas. Diana había sacado un iPhone de última generación de un compartimento oculto en su ropa andrajosa. La transformación en su postura fue inmediata. La mujer que se encorvaba mientras caminaba por las calles ahora se erguía con la elegancia y seguridad que yo recordaba. Comenzó a hablar en un idioma que no pude identificar, algo que sonaba como una mezcla entre ruso y alemán, pero con cadencias diferentes. Los niños, esos supuestos gemelos que había estado observando durante horas, también sufrieron una metamorfosis sorprendente. Sus movimientos, que en la calle habían sido los de unos niños asustadizos, ahora eran precisos y coordinados como los de soldados bien entrenados. Se colocaron en posiciones estratégicas cerca de las entradas del edificio, sus ojos escaneando constantemente los accesos como pequeñas cámaras de seguridad humanas.
Un escalofrío recorrió mi espalda cuando uno de los niños giró la cabeza exactamente 180 grados para observar un ruido lejano. El movimiento era antinatural, imposible para un cuerpo humano normal. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. ¿Qué clase de experimento grotesco estaba presenciando? De las sombras del edificio emergió una figura que reconocí inmediatamente: Antonio Vega, uno de los principales accionistas de mi empresa. Un hombre que se había unido a la junta directiva apenas 6 meses antes de la desaparición de Diana. Llevaba el mismo tipo de traje caro que le había visto en las reuniones de directorio, pero su actitud era completamente diferente. Se movía con una cautela felina, como un depredador en su territorio. Diana le entregó una carpeta que sacó de otro compartimento oculto en su ropa. Vega la revisó con avidez, asintiendo ocasionalmente mientras pasaba las páginas. Aunque no podía escuchar su conversación, la tensión en el ambiente era palpable incluso desde mi posición. Los niños mantenían su guardia, moviéndose ocasionalmente con una sincronización perfecta que resultaba perturbadora. Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando conectar las piezas. Antonio Vega, el mismo hombre que había llorado desconsoladamente en el primer aniversario de la desaparición de Diana, el que había organizado búsquedas privadas y había presionado a sus contactos en la policía. Estaba involucrado en todo esto. ¿Cuántas más personas de mi círculo cercano formaban parte de esta conspiración? Un ruido en la calle me sobresaltó. Era solo un grupo de adolescentes pasando con sus monopatines, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Cuando volví a mirar por la ventana, la escena había cambiado. Diana estaba usando un pequeño dispositivo electrónico para escanear documentos, mientras Vega hablaba por teléfono en el mismo idioma extraño que ella había usado antes. Los niños seguían en sus posiciones, pero ahora podía observarlos con más detalle. Sus movimientos tenían una cualidad mecánica que resultaba más evidente en la penumbra del edificio. No parpadeaban con la frecuencia normal de un ser humano, y sus cabezas giraban en ángulos imposibles cuando detectaban algún sonido. Eran como marionetas controladas por un titiritero invisible, una versión retorcida de la infancia que provocaba un profundo malestar. De repente, uno de los niños hizo un gesto casi imperceptible. En cuestión de segundos, la escena se transformó. Diana volvió a su pose de indigente, los documentos y dispositivos desaparecieron como por arte de magia en los pliegues de su ropa, y Vega se desvaneció en las sombras del edificio. Los niños recuperaron su actitud temerosa, aferrándose a las manos de Diana como si nunca hubieran sido los eficientes centinelas que acababa de observar. Un coche de la Policía Nacional pasó lentamente por la calle, sus ocupantes escrutando los alrededores con desinterés profesional. Era una patrulla rutinaria, probablemente vigilando el barrio como parte de su ronda habitual. No tenían forma de saber que a pocos metros de ellos se desarrollaba una operación que desafiaba toda lógica. Cuando el coche policial desapareció en la siguiente esquina, esperé ver que la escena volviera a su estado anterior. Pero Diana y los niños salieron del edificio, retomando su papel de familia sin hogar. Pasaron junto a mí sin que Diana mostrara el más mínimo signo de reconocimiento, aunque estaba seguro de que sabía que yo estaba allí. Los seguí nuevamente, esta vez con más preguntas que respuestas. Se dirigieron hacia la plaza de Lavapiés, el corazón del barrio. El ambiente había cambiado con la caída de la tarde. Los bares comenzaban a llenarse, el olor a especias de los restaurantes indios y marroquíes se mezclaba en el aire, y los vecinos sacaban las sillas a la calle para disfrutar del fresco. Era la hora del aperitivo, ese momento mágico en Madrid cuando la ciudad transiciona del día a la noche. Diana y los niños se detuvieron frente a una tetería árabe. A través del cristal empañado, pude ver cómo el dueño, un hombre mayor con un delantal manchado, les entregaba discretamente un paquete envuelto en papel de periódico. El intercambio fue tan rápido que cualquier observador casual lo habría confundido con un acto de caridad hacia una madre necesitada. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Carmen, mi secretaria, preguntando si asistiría a la cena con los inversores japoneses esa noche. La realidad de mi vida normal parecía ahora tan lejana como un sueño. ¿Cómo podía preocuparme por reuniones de negocios cuando acababa de descubrir que mi mundo entero era una elaborada mentira? Mientras los observaba alejarse entre la multitud que ahora llenaba las calles, mi mente repasaba los eventos de los últimos 3 años bajo una nueva luz. Las investigaciones que no llevaban a ninguna parte,
Los testigos que se retractaban de sus declaraciones, las pistas que se desvanecían misteriosamente. ¿Cuántas personas habían estado involucradas en este engaño? ¿Cuántos de mis amigos, socios y empleados de confianza eran parte de esta red invisible? El cielo de Madrid se había teñido de naranja y púrpura, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse entre los edificios. Diana y los niños se movían ahora hacia la estación de metro de Lavapiés. Los seguía a una distancia prudente, observando cómo interactuaban con su entorno. Cada movimiento, cada gesto, parecía estar cuidadosamente coreografiado. Incluso la forma en que los niños tropezaban ocasionalmente parecía calculada para mantener la ilusión de normalidad. En la entrada del metro, Diana se detuvo brevemente para aceptar unas monedas de una anciana compasiva. Vi cómo agachaba la cabeza en señal de agradecimiento, un gesto que había visto miles de veces en eventos sociales y galas benéficas. Era el mismo movimiento elegante que había perfeccionado en sus años como figura de la alta sociedad barcelonesa, ahora utilizado para mantener una fachada completamente diferente. Lo siguieron hasta el andén, donde esperaban el último tren de la noche. La estación estaba casi vacía. Los fluorescentes parpadeantes creaban sombras inquietantes en las paredes cubiertas de azulejos. Los niños permanecían perfectamente quietos, sus pequeñas manos aún aferradas a Diana, sus ojos moviéndose en patrones regulares como cámaras de seguridad programadas. El ruido del tren aproximándose reverberó en el túnel. Fue entonces cuando noté algo extraordinario. Los niños no se sobresaltaron con el estruendo repentino. Cualquier niño normal habría reaccionado al ruido y la vibración, pero ellos permanecieron impasibles, como si estuvieran desconectados de los estímulos sensoriales normales. El vagón en el que subieron estaba prácticamente vacío, salvo por un grupo de jóvenes que regresaban de algún bar y un hombre de mediana edad absorto en su teléfono. Me senté en el extremo opuesto, ocultándome detrás de un periódico gratuito que encontré abandonado en el asiento. Durante el trayecto, pude observar más detalles inquietantes. Los niños mantenían una postura idéntica, como si estuvieran sincronizados por algún tipo de mecanismo invisible. Sus pestañeos ocurrían exactamente al mismo tiempo, cada 4.5 segundos, sí, los conté. Cuando el tren se detenía en las estaciones, giraban sus cabezas simultáneamente para observar a los pasajeros que subían y bajaban, como centinelas programados para detectar amenazas. Diana, por su parte, mantenía una expresión vacía que solo se alteraba cuando algún pasajero la miraba directamente. En esos momentos, su rostro adoptaba una máscara de tristeza y desesperación tan convincente que resultaba dolorosa de ver. Era una actuación magistral, pero ahora que conocía la verdad, podía detectar los pequeños detalles que delataban su falsedad. Después de varias estaciones, Diana y los niños bajaron en nuevos ministerios. Los seguí por los largos pasillos de la estación, observando cómo se movían entre los últimos viajeros de la noche. Su comportamiento cambió sutilmente en los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, como si conocieran exactamente dónde estaban ubicadas. En la superficie, el paisaje urbano había cambiado dramáticamente. Los edificios antiguos de Lavapiés habían dado paso a los rascacielos modernos del distrito financiero. Diana guió a los niños hacia un callejón entre dos torres de oficinas. Desde mi posición, pude ver cómo sacaba otro dispositivo electrónico de su ropa y lo utilizaba para escanear una puerta metálica aparentemente normal. La puerta se abrió silenciosamente, revelando un pasillo iluminado con luz fluorescente. Los niños entraron primero, moviéndose con la precisión mecánica que había observado en el edificio abandonado. Diana los siguió, pero antes de entrar, se detuvo. Por un momento, giró la cabeza en mi dirección. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en 3 años. En ese breve instante, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era miedo, ni culpa, ni siquiera reconocimiento. Era una determinación fría y calculada, la mirada de alguien que está ejecutando un plan largamente premeditado. Luego desapareció tras la puerta, que se cerró sin hacer ruido. Me quedé mirando la puerta metálica durante varios segundos, debatiéndome entre la prudencia y la necesidad desesperada de respuestas. El distrito financiero estaba prácticamente desierto a esa hora, solo algunos guardias de seguridad haciendo sus rondas en los edificios cercanos. El viento frío de la noche madrileña agitaba papeles abandonados en la calle, creando pequeños remolinos que bailaban entre los rascacielos. 3 años de preguntas sin respuesta pesaban sobre mis hombros.
3 años de noches en vela, de teorías descabelladas, de búsquedas infructuosas. Diana estaba al otro lado de esa puerta, y con ella, las respuestas que había estado buscando. El miedo a lo desconocido luchaba contra la necesidad de verdad en mi interior. Finalmente, la decisión se tomó sola, mi mano ya estaba sobre el metal frío de la puerta. Para mi sorpresa, ésta se abrió sin resistencia. El pasillo fluorescente se extendía ante mí como la garganta de alguna bestia moderna. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento pulido mientras avanzaba. Cada eco parecía susurrar advertencias que decidí ignorar. El aire olía a ozono y a algo más, un aroma químico que no pude identificar. Al final del pasillo había otra puerta, esta vez con un panel de control electrónico. Antes de que pudiera considerar cómo atravesarla, se abrió por sí sola. Diana estaba al otro lado, su postura ya no era la de la indigente que había seguido durante horas. Ahora irradiaba una autoridad fría y profesional que nunca le había conocido. Sabía que eventualmente nos encontrarías, Gabriel, dijo con una voz que no reconocí, metálica y desprovista de emoción. Los niños se colocaron a ambos lados de ella, sus movimientos sincronizados con una precisión inquietante. Sus ojos, que ahora podía ver claramente bajo la luz artificial, tenían un brillo antinatural, como si estuvieran iluminados desde dentro. La habitación en la que nos encontrábamos parecía un centro de control futurista. Pantallas cubrían las paredes, mostrando datos que no podía comprender, gráficos que cambiaban constantemente y lo que parecían ser mapas de diferentes partes del mundo. En una esquina, varios monitores mostraban imágenes de cámaras de seguridad. Reconocí las calles por las que habíamos caminado horas antes. Siéntate, ordenó Diana, señalando una silla metálica en el centro de la habitación. No era una petición amable, era una orden que no admitía discusión. Los niños se movieron silenciosamente para flanquear la silla, sus pequeñas manos tensas como si estuvieran listas para actuar si me negaba. ¿Quién eres?, logré preguntar mientras me sentaba, mi voz apenas un susurro. ¿Qué es todo esto? Diana se acercó a uno de los paneles de control y tecleó algo rápidamente. Las pantallas cambiaron, mostrando ahora lo que parecían ser expedientes médicos y documentos clasificados. La pregunta no es quién soy yo, Gabriel, respondió sin mirarme, sino qué es tu empresa realmente, y por qué fue elegida como tapadera para uno de los mayores proyectos de experimentación genética de la historia moderna. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Mi empresa? ¿Montero Inversiones? Era una firma de inversión inmobiliaria que había construido desde cero, nada más. Pero antes de que pudiera protestar, Diana continuó. Tu empresa fue infiltrada hace más de una década, mucho antes de que nos conociéramos. Fue elegida por su perfil perfecto, suficientemente grande para mover grandes cantidades de dinero sin llamar la atención, pero no tanto como para estar bajo constante escrutinio público. El lugar perfecto para canalizar fondos hacia el proyecto Génesis. Los niños se movieron al unísono, sus cabezas girando para mirarme con una sincronización perturbadora. Diana presionó otro botón y una imagen holográfica apareció en el centro de la habitación, una doble hélice de ADN que rotaba lentamente. El proyecto Génesis comenzó como un intento de crear supersoldados, continuó Diana. Pero evolucionó hacia algo mucho más ambicioso. La creación de seres humanos modificados genéticamente que pudieran mantener una apariencia infantil permanente. Agentes perfectos para operaciones encubiertas. ¿Quién sospecharía de un niño? Mi estómago se revolvió mientras las implicaciones de sus palabras se hundían en mi conciencia. Miré a los niños con horror renovado. ¿Estás diciendo que ellos son prototipos exitosos?, completó Diana con un tono clínico. Adultos completamente desarrollados a nivel cognitivo y físico, pero atrapados en cuerpos que nunca envejecerán más allá de los 5 años. Son más fuertes, más rápidos y más inteligentes que cualquier humano normal. Y completamente leales a la organización. Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada respuesta generaba más interrogantes. ¿Por qué? Logré articular. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué fingir el embarazo? ¿Por qué desaparecer? Una sombra de emoción cruzó el rostro de Diana por primera vez. El matrimonio fue parte de la misión.
Necesitábamos a alguien en la cúpula de la empresa. Alguien que pudiera firmar documentos sin hacer demasiadas preguntas. Alguien enamorado y confiado. Se detuvo un momento antes de continuar. El embarazo no estaba planeado. Fue una complicación. Los monitores mostraban ahora imágenes de laboratorios secretos, instalaciones subterráneas, documentos con sellos gubernamentales. Pero algo salió mal, continuó Diana. Descubrí que la organización planeaba eliminarte una vez que ya no fueras útil. Y entonces cometí el error de enamorarme realmente de ti. Su voz tembló ligeramente con esta última confesión, una grieta en su fachada profesional. La desaparición fue la única manera de protegerte. Fingí mi propio secuestro para ganar tiempo, para recopilar suficiente evidencia para desmantelar toda la operación desde dentro. Los niños permanecían inmóviles, sus ojos brillantes fijos en mí. Me pregunté cuántos años tendrían realmente, cuántas misiones habrían llevado a cabo bajo la apariencia de inocentes infantes. El pensamiento me provocó náuseas. Tu empresa no es la única involucrada, continuó Diana, recuperando su tono profesional. Hay una red internacional de corporaciones, políticos y científicos que han estado financiando y encubriendo estos experimentos durante décadas. Algunos por codicia, otros por poder, muchos por una retorcida visión del progreso científico. Se acercó a uno de los monitores y amplió una imagen. Reconocí a varios miembros de mi junta directiva en lo que parecía ser una instalación de investigación. Antonio Vega, Carmen Ruiz, Federico Montalbán, todos son agentes de la organización. Han estado supervisando la operación desde dentro de tu empresa durante años. Mi mundo se desmoronaba con cada revelación. Personas en las que había confiado, amigos que había considerado familia, todos parte de una conspiración que me sobrepasaba. ¿Y nuestros bebés?, pregunté, temiendo la respuesta. Los gemelos que esperabas. Diana desvió la mirada por primera vez. Eran reales, susurró. Completamente reales. Los perdí durante la huida. La organización, ellos intentaron capturarme. Hubo un enfrentamiento. Yo. Su voz se quebró, y por un momento vi a la mujer que había amado, vulnerable y humana. Los niños reaccionaron al cambio en su tono emocional, moviéndose inquietos por primera vez. Sus movimientos ya no eran perfectamente sincronizados, como si la angustia de Diana interfiriera con su programación. He pasado los últimos 3 años construyendo un caso contra la organización, continuó Diana, recuperando el control. Infiltrándome en sus operaciones, recopilando pruebas, identificando a todos los involucrados. Los sin techos son invisibles, Gabriel. Nadie presta atención a una madre indigente con 2 niños. Es el disfraz perfecto para moverse por la ciudad sin ser detectada. Se acercó a un panel en la pared y presionó una serie de botones. Las pantallas comenzaron a mostrar una cascada de documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados, informes de laboratorio, videos de experimentos que me revolvieron el estómago. Todo está aquí, dijo, señalando las pantallas. Suficiente evidencia para destruir la organización completa. Pero necesito tu ayuda, Gabriel. Necesito que firmes una serie de documentos que expondrán las operaciones ilegales dentro de tu empresa. Será el primer dominó en caer, y arrastrará al resto con él. Me quedé en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Mi mente vagaba entre los recuerdos de nuestra vida juntos, buscando señales que hubiera pasado por alto, pistas que debería haber notado. ¿Cuánto de nuestra relación había sido real? ¿Cuánto había sido una elaborada mentira? ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué dejar que te encontrara después de tanto tiempo? Diana se acercó a mí, su rostro mostrando una mezcla de determinación y algo más, algo que podría haber sido arrepentimiento. Porque el tiempo se acaba. La organización está cerca de completar una nueva fase del proyecto. Están planeando expandir la producción de agentes como ellos, señaló a los niños, a una escala industrial. Necesitan tu empresa para la siguiente fase de financiación. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Diana se movió hacia una consola central y comenzó a proyectar una serie de documentos en las pantallas que nos rodeaban.
El aire en la habitación se había vuelto denso con el peso de las revelaciones, mientras los niños continuaban su vigilancia silenciosa desde las esquinas de la sala. Reconocí los membretes de mi empresa en muchos de los documentos, pero los contenidos eran completamente ajenos a cualquier operación que yo hubiera autorizado. Todo comenzó hace 15 años, explicó Diana mientras navegaba por los archivos. Tu padre no murió de un ataque al corazón como te hicieron creer. Él descubrió parte de la operación y amenazó con exponerla. Las palabras me golpearon. Como un puño en el estómago. Mi padre, el fundador original de Montero Inversiones, había fallecido cuando yo apenas tenía 30 años, dejándome al frente de la empresa. Las imágenes en las pantallas mostraban ahora documentos médicos del Hospital La Paz de Madrid. El ataque cardíaco fue inducido químicamente. Un compuesto indetectable desarrollado en los mismos laboratorios que crearon a estos agentes, señaló a los niños. Tu padre fue la primera víctima de muchas en tu círculo cercano que amenazaron con exponer la verdad. Mi mente viajó a todos los accidentes y coincidencias que habían ocurrido en los últimos años. El socio que tuvo un fatal accidente de tráfico después de pedir una auditoría especial. El contador que se suicidó tras encontrar discrepancias en las cuentas internacionales. Incluso el guardia de seguridad que fue transferido después de mencionar actividades sospechosas en el sótano del edificio principal. Diana continuó su exposición, mostrando una compleja red de transferencias bancarias que se extendía por medio mundo. Tu empresa ha sido el conducto perfecto para canalizar fondos hacia el proyecto Génesis. Las inversiones inmobiliarias son ideales para lavar dinero, grandes sumas, múltiples transacciones, propiedades fantasma. Todo perfectamente legal en la superficie. Los documentos mostraban propiedades en toda España, naves industriales en las afueras de Barcelona, edificios de oficinas en Valencia, complejos residenciales en Málaga. Pero las imágenes de satélite revelaban la verdad: instalaciones subterráneas, laboratorios ocultos, centros de investigación camuflados como almacenes ordinarios. ¿Ves este edificio en Torrejón de Ardoz? Señaló una estructura aparentemente abandonada. Aquí es donde comenzó todo. El primer laboratorio donde se realizaron los experimentos genéticos exitosos. Donde crearon a la primera generación de agentes como ellos. Los niños giraron sus cabezas al unísono hacia la imagen, un movimiento tan coordinado que resultaba perturbador. Diana tecleó otro comando y nuevas imágenes llenaron las pantallas. Eran fotografías de laboratorio, fechadas hace una década. Mostraban tanques de incubación, equipos médicos avanzados y me quedé sin aliento. Filas y filas de pequeños cuerpos flotando en líquido amniótico artificial. Los primeros intentos, explicó Diana con voz clínica. 97% de tasa de fracaso. Cientos de experimentos fallidos antes de lograr el primer éxito. Las imágenes eran cada vez más perturbadoras. Informes detallados de modificaciones genéticas, procedimientos quirúrgicos experimentales, pruebas de resistencia inhumanas. La organización no solo buscaba crear agentes con apariencia infantil, continuó Diana. Querían crear supersoldados perfectos, resistentes al dolor, con capacidades físicas aumentadas, obediencia programada genéticamente. Me mostró más documentos, esta vez contratos y acuerdos firmados por mi propia mano. ¿Recuerdas estos?, preguntó. Los presentaron como inversiones en investigación médica, en terapias genéticas para enfermedades raras. Sonaba noble, ¿verdad? Usar el dinero de la empresa para financiar avances médicos que podrían salvar vidas. Recordaba esos documentos. Los había firmado hace años, convencido de que estaba apoyando una causa honorable. Diana pareció leer mis pensamientos. Así es como operan, dijo. Utilizan nobles intenciones para encubrir sus verdaderos objetivos. Cada firma tuya, cada inversión aprobada, ha estado alimentando esta maquinaria de horror. Los niños se movieron ligeramente, sus ojos brillando con un destello antinatural bajo las luces fluorescentes. Ellos son la quinta generación, explicó Diana. Los primeros completamente estables. Capacidades físicas y cognitivas de adultos entrenados, pero atrapados en cuerpos que nunca envejecerán. La organización los considera su mayor éxito. Se acercó a uno de los niños y, para mi sorpresa, le acarició suavemente el cabello. El gesto parecía fuera de lugar,
casi obsceno en su normalidad. También son víctimas, susurró. Creados en laboratorios, programados desde su concepción, nunca tuvieron opción. Diana se volvió hacia otra pantalla y mostró más documentos, planes operativos, objetivos de misión, informes de inteligencia. Los han usado en todo el mundo. ¿Quién sospecharía de un niño perdido en un aeropuerto? ¿Quién cuestionaría a una familia de refugiados cruzando una frontera? Son los espías perfectos, los infiltrados ideales. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar toda esta información. ¿Y nuestro matrimonio?, logré preguntar. ¿Todo fue parte del plan? Diana se detuvo, y por primera vez desde que comenzó su explicación, vi verdadero dolor en sus ojos. Al principio, sí, admitió. Me asignaron para vigilarte, para asegurarme de que seguías firmando los documentos correctos, haciendo las preguntas equivocadas. Mi verdadero nombre ni siquiera es Diana. Se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Los niños se tensaron visiblemente, sus pequeños cuerpos preparados para algún tipo de acción. Pero algo cambió, continuó después de un momento. Tú cambiaste algo en mí. Tu bondad, tu honestidad, empecé a cuestionarme todo lo que me habían enseñado. Las pantallas mostraban ahora imágenes de nuestra boda, fotos de eventos sociales, momentos íntimos que creía que solo nos pertenecían a nosotros. Cada momento fue monitoreado, explicó. Cada interacción fue analizada. Pero cuanto más tiempo pasaba contigo, más difícil se volvía mantener la fachada. Diana se acercó a un panel y reveló más documentos, informes médicos, esta vez míos. Te estaban preparando, dijo con voz tensa. Modificando sutilmente tu dieta, tu medicina, las vitaminas que te recetaba ese médico de la empresa. Todo para asegurarse de que nuestros hijos nacieran con las características genéticas que buscaban. El horror de la revelación me golpeó como una ola física. Los gemelos, susurré. Cuando descubrí que estaba embarazada, también descubrí la verdad, continuó Diana. No querían más agentes creados en laboratorio. Querían bebés nacidos naturalmente con las modificaciones genéticas ya incorporadas. Nuestros hijos iban a ser su siguiente experimento. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz se mantenía firme. Tenía que huir. Tenía que protegerlos. Pero me encontraron antes de que pudiera llegar a un lugar seguro. Hubo un enfrentamiento, yo los perdí. Su voz se quebró en la última frase. Los niños se movieron inquietos, como si el dolor de Diana interfiriera con su programación. Uno de ellos incluso dio un paso hacia ella, un gesto sorprendentemente humano que contradecía todo lo que había visto hasta ahora. Después de perder a los gemelos, tomé una decisión, continuó Diana, recuperando el control. Usaría mis habilidades, mi entrenamiento, para destruir la organización desde dentro. Me convertí en una indigente porque es la mejor manera de ser invisible. Nadie mira a los sin techo, nadie los recuerda. He pasado 3 años recopilando evidencia, identificando a todos los involucrados, preparándome para este momento. Las pantallas mostraban ahora una red compleja de conexiones, políticos, empresarios, científicos, todos vinculados al proyecto Génesis. Reconocí muchos nombres, personas que consideraba amigos, socios comerciales de confianza. Tu empresa es solo una pieza del rompecabezas, explicó Diana. Pero es la pieza clave. Si podemos exponer las operaciones aquí, todo el castillo de naipes se derrumbará. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acontecimientos que transformaron mi vida para siempre. La mañana después de mi encuentro con Diana, agentes de la Guardia Civil y de la Europol irrumpieron simultáneamente en todas las oficinas de Montero Inversiones en España. Las imágenes de ejecutivos esposados siendo escoltados fuera del edificio de la Castellana aparecieron en todos los telediarios nacionales. Carmen, mi fiel secretaria durante 15 años, fue una de las primeras en ser detenida. La mujer que había organizado mi vida profesional, que había estado presente en cada momento importante de mi carrera, resultó ser una de las principales coordinadoras del proyecto Génesis. Cuando los agentes la escoltaban fuera del edificio, me miró con una mezcla de desprecio y resignación. Lo hubieras tenido todo, murmuró al pasar junto a mí. Estabas destinado a liderar la siguiente fase.
La operación fue masiva y meticulosamente coordinada. Diana había pasado 3 años construyendo una red de contactos dentro de las agencias de seguridad europeas, proporcionando evidencia, identificando objetivos. Los niños habían sido fundamentales en esta tarea, infiltrándose en lugares donde ningún adulto podría haber accedido sin levantar sospechas. Antonio Vega intentó suicidarse cuando la policía llegó a su ático en el barrio de Salamanca. Lo encontraron en su despacho, con una jeringa en la mano que contenía el mismo compuesto que habían usado para asesinar a mi padre. No logró su objetivo, pero las convulsiones lo dejaron en coma. Los médicos del Hospital Gregorio Marañón no sabían si alguna vez despertaría. Mi fortuna personal se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Las cuentas de la empresa fueron congeladas, los activos embargados, las propiedades precintadas como evidencia. Los medios de comunicación se volvieron locos. El Imperio Montero, fachada de experimentos genéticos ilegales, conspiración biotecnológica sacude el sector inmobiliario español. ¿Quiénes son los niños eternos? El País publicó un reportaje especial que exponía décadas de operaciones encubiertas, aunque solo rozaba la superficie de la verdad. El Mundo se centró en el aspecto financiero, detallando la compleja red de transacciones que había permitido el funcionamiento del proyecto Génesis. La Vanguardia, fiel a su tradición de periodismo de investigación, comenzó a tirar del hilo de las conexiones políticas. Diana y yo fuimos puestos bajo protección especial. Nos trasladaron a una casa segura en las afueras de Toledo, una antigua finca rehabilitada y adaptada con los más modernos sistemas de seguridad. Los niños vinieron con nosotros, aunque ahora estaban bajo la supervisión de un equipo especial de científicos y psicólogos que intentaban entender el alcance de sus modificaciones genéticas. Las noches eran lo más difícil. Diana sufría pesadillas frecuentes, reviviendo el momento en que perdió a nuestros verdaderos gemelos. Yo me despertaba sobresaltado, creyendo escuchar pasos en el pasillo, imaginando asesinos de la organización acechando en las sombras. Los niños no dormían, montaban guardia en turnos perfectamente sincronizados, sus ojos brillando en la oscuridad como los de gatos vigilantes. Durante el día, pasábamos horas con los investigadores, desentrañando la compleja red de mentiras y corrupciones que había sustentado el proyecto Génesis. Diana revelaba nombres, fechas, ubicaciones. Yo identificaba firmas falsificadas, transferencias sospechosas, contratos manipulados. Cada revelación abría nuevas líneas de investigación, cada respuesta generaba más preguntas. Los niños fueron sometidos a exhaustivos exámenes médicos en un laboratorio improvisado en el sótano de la finca. Los resultados eran asombrosos y perturbadores a partes iguales. Sus cuerpos mantenían la apariencia de niños de 5 años, pero su estructura muscular y ósea era más densa que la de cualquier adulto normal. Sus cerebros mostraban patrones de actividad nunca antes vistos en seres humanos. Y lo más inquietante, no envejecían. Son perfectos en su imperfección, explicó la doctora Martínez, la genetista principal asignada a su caso. Sus células no muestran signos de deterioro, pero tampoco de desarrollo. Están congelados en el tiempo, atrapados en una eterna infancia. Es brillante y monstruoso a la vez. Diana pasaba mucho tiempo con ellos, especialmente durante los exámenes. Había desarrollado un vínculo especial con los niños durante sus 3 años como fugitiva. Ellos respondían a su presencia de una manera única, mostrando destellos de comportamiento casi humano que no manifestaban con nadie más. Tienen emociones, me explicó una noche, mientras observábamos a los niños a través de las cámaras de seguridad. Están enterradas bajo capas y capas de programación genética y condicionamiento, pero están ahí. A veces, cuando creen que nadie los observa, los he visto sonreír. No como parte de su actuación, sino genuinamente. La investigación se extendió internacionalmente. Europol descubrió laboratorios similares en Francia, Alemania y Holanda. La policía italiana desmanteló una red de tráfico de materiales genéticos en Milán. En Suiza, 3 banqueros se suicidaron antes de ser arrestados. La organización era más grande y estaba más arraigada de lo que nadie había imaginado. Los científicos involucrados en el proyecto Génesis comenzaron a caer uno tras otro. Algunos fueron arrestados, otros desaparecieron misteriosamente, varios más siguieron el ejemplo de Antonio Vega e intentaron quitarse la vida. El doctor Klaus Weber, uno de los principales investigadores,
accedió a cooperar a cambio de protección. Su testimonio fue devastador. El objetivo final nunca fue crear espías o soldados, reveló en una declaración grabada. Eso era solo la fase inicial. El verdadero propósito era crear una nueva especie humana, una que pudiéramos controlar completamente. Imaginen una población de trabajadores perfectos, eternamente jóvenes, increíblemente fuertes, absolutamente obedientes. Era el sueño último del control social. La verdad sobre nuestros gemelos perdidos también salió a la luz. Diana finalmente compartió los detalles de aquella noche fatídica, 3 años atrás. Después de descubrir los planes que tenían para los bebés, había intentado huir a Francia. La interceptaron en la frontera vasca. Hubo un tiroteo. El estrés y el trauma físico provocaron un aborto espontáneo. No pude salvarlos, sollozó en mis brazos, quebrándose por primera vez desde nuestro reencuentro. Pero juré que no permitiría que otros niños sufrieran el mismo destino. Por eso me quedé con ellos, señaló a los niños que montaban guardia en el jardín. Son víctimas tanto como lo fueron nuestros bebés. La organización no cayó sin luchar. Hubo varios intentos de silenciarnos. Un francotirador intentó alcanzarnos durante un traslado a Madrid para declarar ante el juez. Una noche, los sensores de la casa detectaron un equipo de asalto intentando infiltrarse por el sótano. Los niños fueron fundamentales en nuestra protección, sus sentidos aumentados detectando amenazas antes que cualquier sistema de seguridad. 6 meses después del inicio de la operación, me encontré testificando ante una comisión especial del Parlamento Europeo en Bruselas. Las medidas de seguridad eran extremas: francotiradores en los tejados, inhibidores de señal para prevenir detonaciones remotas, escáneres químicos para detectar toxinas. Los niños insistieron en acompañarnos, camuflados como parte de una familia de turistas. Mi testimonio duró 3 días. Expliqué cómo mi empresa había sido utilizada, cómo años de transacciones aparentemente legítimas habían financiado experimentos que violaban toda ética y ley conocida. Los eurodiputados escuchaban con una mezcla de horror y fascinación mientras detallaba el alcance de la conspiración. Diana testificó después, su declaración fue aún más impactante. Reveló la existencia de otros programas similares en desarrollo, de planes para expandir los experimentos a escala global. Los niños fueron presentados como evidencia viviente, aunque su existencia misma planteaba dilemas éticos y legales que mantendrían ocupados a los juristas durante años. Las consecuencias fueron sísmicas. Se creó una agencia internacional especial para investigar y prevenir la experimentación genética ilegal. Se aprobaron nuevas leyes y regulaciones. Se establecieron protocolos de supervisión para la investigación biotecnológica. Pero el daño ya estaba hecho. Mi vida anterior quedó completamente destruida. El nombre Montero, que una vez había sido sinónimo de éxito empresarial, ahora estaba manchado para siempre. Me vi obligado a vender todo lo que me quedaba para pagar a los abogados y las indemnizaciones. Diana y yo entramos en el programa de protección de testigos, con nuevas identidades y una nueva vida en un país que no puedo revelar. Los niños fueron trasladados a una instalación especial, donde científicos éticos trabajan para intentar revertir o al menos mitigar los efectos de las modificaciones genéticas que sufrieron. Es un proceso lento y doloroso, con más fracasos que éxitos. Diana los visita regularmente, manteniendo vivo ese extraño vínculo que desarrolló con ellos durante sus años en la clandestinidad.